Feliz semana, amigos. Hoy quiero compartir con todos ustedes algo que me parece, además de importante, muy interesante. Todos llevamos una venda en los ojos que nos impide ver la realidad o darnos cuenta de ella. Hoy me gustaría separar un poquito esa venda y dejar entrar un rayito de luz para poder mirar y ver más claras algunas cosas. Todos, cuando nacemos, lo hacemos con multitud de posibilidades. Somos una tabla rasa esperando la caligrafía de la vida. Del medio en el que hemos nacido y de las personas que nos rodea va a depender muchas de las cosas que acontecerán en nuestras vidas, que vendrá acondicionada por nuestro propio comportamiento, que a su vez tendrá mucho que ver con todo aquello que nos rodeó en nuestra niñez. Este escrito se llama Comprende y acepta al niño que habita en tu alma. 29 de enero del 2020, España. Todos nuestros comportamientos provienen de nuestra infancia. La mayoría de ellos van dirigidos a evitar el miedo y el dolor de las heridas que quedaron en nuestro interior. No importa de qué forma vamos a protegernos, les aseguro que nuestro niño interior es un experto en construir altos muros a nuestro alrededor para evitarnos el sufrimiento. Para ello, adoptará diferentes conductas y hará lo imposible para evitar nuestro padecer. No olviden que su instinto de supervivencia es infinito y que siempre que sea necesario, pondrá en marcha este mecanismo. Hay personas que caen en adicciones, comer en exceso, beber, etc. Hay adicciones peligrosas para la salud y otras que, a pesar de no serlo, también van encaminadas a evitar que miremos el vacío y las heridas que hay dentro de nuestra alma. De esta forma, nuestro niño interior evita que nos enfrentemos al miedo y al dolor. Por supuesto que no lo hacemos de forma consciente, pues ignoramos lo que nos ocurre. Nos podemos agarrar, si es necesario, a un clavo ardiendo para controlar la situación y no sentir nuestro propio sufrimiento, corriendo un tupido velo sobre nuestros sentimientos para sobrevivir. Quizás seas una persona muy ocupada y necesites tener ocupadas todas tus horas para no pensar o simplemente evadirte y no ser consciente de tu propia vulnerabilidad. Todos arrastramos heridas y todas son importantes y causan dolor. Por eso, nuestro niño interior hace lo imposible para buscar la forma de no sentirlas. Ese niño que llevamos dentro del alma es muy vulnerable y está aterrado. Él es el reflejo de nuestro espejo interior en el que evitamos mirarnos a toda costa. Pero ese niño nos necesita. Necesita que le demos la mano y le aceptemos tal y como es, y que le ayudemos a superar las heridas y los miedos, para que poco a poco y a medida que se sienta seguro y aceptado, vaya despegándose de esas adicciones que usa como escudo protector. No es fácil, pero vale la pena luchar por nuestro propio bienestar físico y emocional. No olviden que las emociones anuladas y reprimidas se traducen en enfermedades físicas. Lo que la boca calla
lo expresa el cuerpo con dolor y sufrimiento físico. ¿Qué estamos evitando cuando usamos una de nuestras adicciones? Fíjate bien. ¿Qué está ocurriendo en ese preciso instante? Esas son tus heridas. Las heridas que no quieres ver y que estás evitando. Observando nuestro propio comportamiento, comprenderemos las heridas que surcan el alma de nuestro niño interior y podremos sanarlas.